Bienvenidos amigos y amigas a la Bicicleta Radio, el conversatorio en el que Peter Rodríguez y Andrés Benítez nos hablan de temas de poca importancia para acompañarnos a lavar los platos y a doblar la ropa interior. Nos demuestran su escasa erudición, quedando en evidencia cada segundo, mientras nos sonríen como solo el verdadero ignorante sabe hacerlo. Recibámoslos esta noche en un programa más de La Bicicleta Radio. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Pablo, Hola. por favor, asiento. Muchas gracias. Gracias, Buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas, bienvenidos. Gracias por la invitación. No, gracias por la invitación a tu casa. Como siempre, un gusto Así es, estar con ustedes. Este es un set nuevo, propicio para hablar de conspiraciones. Te doy el dato que es el programa vamos a número tocar, 40. El 40, mira tú, lo que es no tener que hacer. Lo que es querer tomar vino y hablar Lo cosas. que es Y querer así se tomar pasa vino. la vida. Sí, pero bueno, en todo caso, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta 40ª edición de La Bicicleta. Un agrado. ¿Quién Muchas diría? gracias a ustedes. ¿Quién diría? La Paula es chilena. Así es. Y ¿De dónde es que y es? reincidente. Antofagasta. No, y reincidente. Porque es la segunda vez que nos acompaña. Bueno, la tercera técnica. La tercera, sí. Sí. La otra vez estaba De como público, público, pero sí, sí, lo pasé igual, muy sí bien. cuenta, sí cuenta. Pero ¿de dónde es que sos vos? ¿De Sí. Chile? Del norte de Chile, del borde con Perú, una ciudad llamada Arica. Arica. Muy linda. Ahí me crié. Me la imagino desértica, Ari. Desierto, playa y valle. La mejor Wow, una combinación, combinación. del mundo. Sí. Bien, es un paisaje bien parecido al de Israel, con clima cálido casi todo el año, muy muy bonito. Interesante. En todo caso, salud por Arica. Salud por mi gente de Arica. Debe haber gente en Arica viéndonos, ¿o no? ¿Quién sabe? Esperemos, esperemos. Pronto debe haber un saludo ahí de Salud. ariqueños. Claro, ariqueños, Sí. muy bien. Ariqueño, muy Oye, bien. qué bien estuviste con el gentilicio ahí. No todo el mundo le apunta, ¿eh? Está bien estudiando. ¿No? Ah, ok. Lo buscó. Bueno, pero sonó bien, se vio bien, Se vio bien preparado. ¿Qué cuenta don Andrés? No, estoy muy... Quiero confesarle a la gente que realmente los 39 programas anteriores fueron una disculpa para poder hablar de conspiración. Yo me imaginé que bueno hacer un programa de conspiraciones, sí, pero si lo hacemos de primero, la gente va a salir corriendo, entonces hagamos 39 previos de temas diversos, para allá en el 40 y sí poder entrar con todo. Es decir, que tú has estado conspirando por 39 programas para llegar a este momento. ¿Estabas tú al tanto de esta situación? ¿De esta espera? De esta conspiración. No, ¿quién sabe de las conspiraciones? Oh, esa Uno es el una último en buena esperanza, en enterarse. pregunta. Esa es una ¿No? buena pregunta. Sí, yo lo veo bien, no sé, nuestra productora dice que hay mucha luz Sí, bueno. y me parece que... Sí, sí. Bueno, hay 5 personas conectadas. Bueno, Sí, bueno. ¿qué opinen ellos Saludemos también? a Paulino, que estuvo con nosotros. Paulino, que deberíamos volverlo a tener también en la Paulino. bicicleta. Está conectada Nelly, está conectada María Elena. Veo 5, Peter, ¿quién más? Marta Hernández también está conectada Paulino dice hola a todos por allá. y Hola. seguramente también está conectado Peter Sí. desde este teléfono y de todo eso cuenta. Claro, Ah, ok. todo cuenta. Sí, así es, pero bueno, mira, ya se fue alguien. Parece que no le gustó el tema de la conspiración. Ya entrarán otros. Eso lo perderá. Bueno, Paula, contanos, ¿has visto más programas de la bicicleta o solo el que saliste vos? He visto muchos programas de la bicicleta, pero entro y salgo porque Ves pedacitos. veo pedacitos. Pero el ma- siempre El de los 80 sí te tocó verlo. Ah, me encantó. Sí, llegó ahí a gritar en vivo. Mueran las industrias. Ya me acuerdo. Mira, Nelly dice saludos desde Rock Spring, Wyoming. O sea, eso ya es otro nivel de bicicletero. Que no solo porque está aquí, no. Está en Wyoming, ella vive aquí, pero Vamos. sabrá Dios quién está haciendo en Wyoming. Pero se ha tomado la molestia de conectarse. Ay, qué bien, una Imagínate. fanática. de Fanática, verdad. sí. Paulino dice, no siempre uno interesado en este andar de bicicletero desde el bus. Desde el bus. Sí. Hay como... Es como siempre al inicio, dice. Pero igual, hay como una contradicción ahí, Paulino. O vas en bicicleta o vas en bus, pero... Sí. Está visitando a la hermana Nelly. Ok.
Bueno, yo puse hoy en Facebook, ¿Qué pusiste? en mi página, Sí, pues sí. cuando compartí la invitación del programa, puse que este tema de las conspiraciones es un tema más delicado de hablar en una mesa que religión o política. En muchas ocasiones, sí. Es un tema que la gente se enfervoriza cuando uno lo toca. Y encontré, creo que, por qué es tan delicado. Justamente porque toca religión y política. Porque toda conspiración tiene que ver o con gobiernos o con religiones por debajo. Yo lo que pienso que por qué son tan delicados, porque también me quedé pensando luego de ver ese post que pusiste, es que justamente podrían llegarse a considerar sinónimos política con conspiraciones y religión. No, ya, terminemos el programa con eso. Fue un placer. Entonces, Claro, es Yo muy creo. bonito eso. o sea, yo creo que son... Sí. Entonces, por ahí Gracias viene, por venir. viene tu respuesta. Yo no he dicho nada más, me voy. Diciendo Si eso. agregamos a esa Pero duda es que sí. los poderes económicos, los Claro. empresarios. Sí, claro, es que. Pero pregunta, ¿por qué escogieron el tema de conspiración? Nadie lo escogió, llegó. Bueno, No, porque bueno, llegaron sí. a la conclusión de, ve, hablemos de conspiración, que llama tanto la Bueno, pues atención. nosotros mantenemos una cantidad de temas posibles. Hay una lista. Hay una lista que tenemos como Contémosle siempre, a los amigos. 20 más o menos de temas que queremos hablar, que podemos hablar. Y con Paula alguna vez que estábamos tomando y vimos que el tema había llegado y contrario a lo normal, nadie salió peleando, ni gritando, ni vociferando, sino que se pudo desarrollar el tema un rato largo. Entonces dijimos, no, pues Paula es una persona que podríamos invitar para este tema y efectivamente Para hablar de conspiración. le gustó para hablar de conspiración. Porque no vamos a hablar de misterios, solo de conspiraciones. ¿Qué es, por definición, una conspiración? Pero antes de eso, Responda a la no, 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 pregunta. pero antes es que quería emitir un comentario, que a mí me parece, respecto al comentario que acabas de hacer, a mí también me parece muy curioso y sospechoso que hablando de conspiraciones todo termine en Santa Paz. Y Sí. si ustedes terminaron en Santa Paz, yo también no tengo nada que hacer aquí. No, mentira. No, puedes opinar en contra, pues todos podemos opinar en contra del otro No, sin no, por problema. supuesto, estoy molestando. A ver, pero Me para puse a responder... buscar Sí. conspiración y encontré constipación. No, No, constipación Siga, es siga otra buscando, siga cosa. buscando. sí. Por Meta bien el dedo definición. además. No sé por definición exactamente, pero para mí es la planeación estructurada de una situación Pero por que debajo de la tiene oficialidad. que ver, que tiene una periodicidad de largo plazo para lograr un fin. Pero también en el camino vas logrando pequeños fines O sea, tiene, a beneficio de alguien. tiene de un connotación grupo. negativa. No es algo... Conspirar, sí, por Sí. definición. No, para pero mí puede es haber, negativo. puede haber conspiraciones positivas. No. Pero aquí no, aquí No, yo eso solo la iba a definición decir y no. como las mentiras piadosas, no. No, yo creo que mentira, conspiración es conspiración. Por ejemplo, en la serie de Misión Imposible, Ajá. a uno le hacen ver que Misión Imposible conspira para lograr un objetivo positivo. Yo creo que en la vida real hay gente que trabaja en Misión Imposible, sobre todo en el gobierno de Estados Claro. Unidos, pero nunca es positivo. Pero desde el punto de vista, o sea, es positivo para un grupo y va a ser negativo para otro. Sí, pero Entonces supuestamente... depende de qué lado tú estés, también va a ser positivo o negativo. Claro. Claro. Aquí todas las definiciones Sí. son Pero por negativas, supuesto, no hay una por conspiración supuesto. positiva. Sí, pero conspiración por lo general es algo que está por debajo de la oficialidad. O sea, que Cuando por tú encima dices- estamos diciendo cuando- una cosa y por debajo... Claro, pero estamos- si tú quisieras anteponer o poner enfrente la palabra contraria a conspiración, hay un montón. Planificación, lo que trabajo va de la en mano- grupo, no sé, pero conspirar es... Es el secreto. No, es Ajá. que como tú El le dijiste, secreto. es que como tú le dijiste, va por debajo de la mesa. Ya. Ujú. Esa es la parte que la hace... Si no es una sorpresa de cumpleaños, estamos conspirando para que pase bien el cumpleaños, no. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una Le estamos conspiración organizando- venial. Para ti. Sí. Pero nadie sale afectado. Sí, por lo menos no mal. Claro, pero no A usaría menos que la le dé un palabra infarto al, conspiración. claro, Sí. a menos que le dé un infarto al sorprendido, no esperaba la fiesta, pero para que sea conspiración yo creo que tiene que haber, que alguien pierde, alguien gana, alguien le va mal y al otro le va bien. Y por lo general es un juego delicado, donde hay grandes intereses, grandes capitales, o grandes mentiras, grandes encubrimientos. Sí, del momento que la conspiración se devela, es grave. Sí, Ese momento es intenso. Yo creo que todo lo que puede involucrar la preparación y este secretismo
de la conspiración solo se convierte en grave cuando se devela. Cuando la gente sabe lo que bueno, está es gravísimo así no se devele, solo que si no pero se sin devela, pues nadie consecuencias. sabe nada, Nadie nadie sabe está nada. consciente de la gravedad del Ya. asunto. Claro. O sea, hoy nos va a tocar hablar de Illuminati, de Club Bilderberg, de Skull and Bones, De todos los esos grupos carteles empresariales. masones. Y de la isla en la que están escondidos Elvis, Michael Jackson. Elvis, sí. Claro que y el Elvis, de las carreras de autos. Ah, Schumacher. No, este de las películas ya. Rápido y Furioso. Sí, no sé cómo se llama, pero sé de quién. El rubio. Hoy día nuestro querido amigo Michael decía sí, y Fidel se fue a Suiza porque en Cuba Claro. hacía mucho calor, entonces pero no Pues podía sí. salir así, ay, me voy a Suiza, o sea, tenía que morirse. Claro. pues, con Elvis Presley se supone que él organizó su muerte y realmente no se murió, pero después como en el 89 supuestamente sí se murió. Entonces si uno investiga la historia de la conspiración de la muerte del hombre, hay una Y fecha. hay una de Claro, Paul hay- McCartney, Paul McCartney se supone que, y que bueno, se es supone muy que coherente. no es Paul McCartney, Ajá. pero y ¿Quién es otro? canadiense. Es un doble. Sí, pero es un canadiense. Y el otro día veía una que sí ya me pareció muy loca, que era que Chevy Chase reemplazó a Jim Morrison. Entonces ponían las fotos de ambos jóvenes. No sé. O la de Pero, en Michael fin. Jackson, que tampoco. Claro, Michael Jackson era para no ir a la cárcel. Bueno, pero Michael Jackson sí tiene un cuento con los Illuminati y el Club Bilderberg fuerte. Y es que el hombre, mientras no fue una amenaza, lo Todo levantaron bien. y lo apoyaron y todo. Cuando el hombre empezó a meter en sus letras cosas que estaban en contra del sistema, A ver, pero yo quiero pedirle, así como Paula acertadamente pidió una definición, y tampoco que somos la RAE, o sea, no vamos a encontrar la definición perfecta, pero ¿qué te les parece si vamos entrando en conspiraciones ya ya concretas? de un tema ovni para comenzar. Con nombre nombre y y apellido, apellido. porque Sí, a eso sí, nos sí, vamos a ir por sí. la rama, se nos va a ir el tiempo, ya van 15 Bueno, minutos. Afírmense. Bueno, Por vamos, favor. vamos con tema ovni. Seriedad. Yo tengo estos datos Ovni, para empezar tema con el ovni. tema ovni. Sí, porque Uno, ok. el tema ovni, pues la gente, me parece muy graciosa la manera cuando la gente uno habla de ovnis, que la pregunta es, ¿vos crees en los ovnis o no? O sea, como que fuera una cosa religiosa. ¿Cierto? Ah. Como, para mí simplemente es algo que no hay pruebas contundentes ni a favor ni en contra, a pesar de que sí hay muchos indicios. Pero es como decir, bueno, ¿vos crees en que existe Johnny Depp? Claro. Es como, yo creo que sí, yo no lo he visto personalmente nunca, pero pues yo creo que He existe. visto unas películas. He visto por ahí. películas y al parecer hay un tipo que sí, que existe. Entonces los datos que yo tenía como introducción era este. En la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas. ¿Las has visto todas? No las he visto. No. Eso es un dato que me cuentan. Que Pero es yo más, o menos, es creo. más o menos como Johnny Depp. O sea, Que yo Exacto. creo. Es lo mismo con Es los que, ovnis. claro. Pero entonces el dato, bueno, este es un dato científico que le voy a dar confianza. Hay 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y galaxias como la Vía Láctea se calcula que hay 200.000 millones en el universo conocible. las que se han podido contar hasta ahora. Según ese dato más o menos sería un promedio de que hay 100 millones de planetas por cada grano de arena que existe. O sea, si reuniéramos todos los granos de arena de la Tierra, por cada grano hay 100 millones de planetas. O sea que la probabilidad de que, algún matemático de que de haya trabajo. vida, la probabilidad de que haya vida en otra parte es muy fuerte. Es gigante. Es muy fuerte. Entonces, Ahora, el tema de la prueba científica. No hay prueba científica avalada por gobiernos. Es que ahí viene, quién hace el estudio, Ese quién es lo el dice. tema. No, y a Pero quién le sí conviene que hay haya o que muchos no haya. científicos alrededor del mundo con pruebas fehacientes de acuerdo a su postura que no han sido Homologados. avalados pero por ejemplo, convengamos que el gobierno de Chile tiene una división dentro de la Fuerza Aérea solamente orientada a detectar UFOs, objetos no identificados, Sí. porque es un hecho y se tuvo que hacer así porque ya estaba todo el mundo, ¿qué hacemos con esto? Sí, es que, bueno, para tratar de empezar a organizar el asunto, yo creo que el fenómeno ufológico es innegable, me parece a mí. O sea, el fenómeno de que hay, gracias, muy amable, de que hay miles de indicios, avistamientos, testimonios, fotos, videos,
gente con traumas, psicólogos, lo que usted quiera, por miles y miles y miles. Se calcula que son como más de 1000 pruebas que se reúnen diarias nuevas del fenómeno ovni. Encuentros del primer tipo, segundo, tercero y cuarto tipo, pues, que incluye violaciones, hijos, inseminaciones, pues lo que vos quieras, tiroteos, raptos, de todo. O sea, usted ponerse a investigar de este tema y hay información la que uno quiera. Entonces, por lo general, la persona que dice yo no creo en ovni, eso son estupideces, es una persona que no ha investigado el tema porque le molesta. Porque el tema dice, esto son tonterías y me voy antes de averiguar. Pero si vos te das a la tarea de averiguar y averiguar, el tema es muy complejo. Claro. Ahora, ¿dónde está la conspiración aquí? ¿Por qué los gobiernos? Ahí viene la conspiración. ¿Por qué? Porque no quieren soltar la información. ¿Por qué no comparten la información? ¿Por qué no han avalado la información? ¿Por qué no invierten en investigación? No, lo están haciendo, pero no es público que lo hacen. Sí, o sea, es parte de los departamentos de justicia de todos los gobiernos. Ustedes saben que De justicia. De defensa. defensa. Muchos países tienen al experto en ovnis, que la gente, muchos creen que están locos. Que no tiene pelo alborotado. Más o menos. Los que tienen pelo, hay unos que no tienen. Nada personal. No, ni tampoco. No. Hay unos que no tienen. Pero por ejemplo, ¿cómo se llama? El experto en ovnis. El ufólogo. El ufólogo. El ovnílogo. No, el ufólogo. En español sería ovnílogo. Pero en el ufólogo por excelencia de Ecuador se llama Jaime Rodríguez. Claro. Y el tipo, pues bueno, tiene sus estudios, ha tenido programas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo último que hizo me pareció revolucionario. Hizo turismo de observación de ovnis. Entonces la gente decía, pero ¿cómo me vas a decir que cualquier cosa ahí que yo veo? Entonces él tiene sustentado el porqué. Él decía, miren, en este lugar que vamos, que es un balneario que queda a 1 hora de Guayaquil, que se llama General Villamil, que nadie le dice así, todo el mundo dice playas, tan fácil como eso. En ese sector existe por la aeronáutica ecuatoriana un espacio por el que no vuelan aviones, que está prohibido. Entonces dice, si en este espacio no vuela avión, cualquier cosa que se mueva por ahí es un ovni, así que yo los llevo a ver ovnis. Me encanta. ¿Sí? ¿Y con qué resultado? No, la gente ha ido, yo no he ido particularmente, pero la gente ha ido, obviamente es con acampada y si tienes larga vista, telescopio, lupa, lo que tú quieras, pues eres bienvenido para llevarlo. Y él, hasta donde yo sé, él lo que hace es explicarte y te cuenta, a ver, esto más o menos va a ser así, y te explica, y por aquí pasan tales tipos de nave o no puede pasar nada, en fin. Pero el asunto es que te lleva a ver ovnis y el respaldo que él tiene para decirte que no te está timando es obviamente que te dice, en esta parte de aquí no puede ser otra cosa. Sí, no va a pasar un avión, no va a pasar un helicóptero, no va a pasar. Entonces cualquier cosa que pase por aquí es un objeto volador no identificado. Si pasa por la tierra, pues bueno, ahí estaremos hablando de otra cosa. Pues mientras pase por el aire es un objeto volador no identificado. Si es por el agua es un OSNI. Sí, es un pero bueno, submarino y el no tipo, identificado. ya te digo, el tipo es el ufólogo ecuatoriano por excelencia. Respetado. Sí, o sea, y es invitado a todos lados y lo ves en programas de televisión de México y porque hacen intercambios entre los ufólogos de ¿Cuánto cada vale el país. tour para ir? Muy buena pregunta, no sé si lo sigue haciendo, pero si algún amigo de Ecuador que está conectado por aquí nos puede informar. Que haya ido, ojalá alguien que haya ido. No, pero sí O sé Google ahí producción, tour de observación de ovnis en Ecuador. Porque no hay en otro, o sea, en Ecuador no hay en otro lugar más que... Apareció Michael, dice que saludos a los bicicleteros. Michael se le extraña. Y está conectado con Carlos Marrugo en Montreal. Uy, Marrugo en Montreal, ¿qué tal? Yo tengo saludos para Norman Espinosa, mi gran amigo del colegio. Me llama la atención mucho Flor Mendoza. Flor, qué chévere que estés ahí. Sí, todavía estás ahí. Flor es una amiga de ecuatoriana, vive en Italia. Si está en Italia, cuéntanos dónde estás. Y Carlos Vinuesa, un saludo Carlos. Carlos Vinuesa, que es ecuatoriano, pero vive en Newfoundland. O sea, está al otro lado de... 4 horas. Ornitólogo. 5 horas de diferencia. Terranova y Labrador. Creo que 4 5 horas. horas. 5. 5 porque Jalipa son 4. Dios mío, O ¿qué hace 4. Carlos despierto? 5. En fin, pero bueno, el hombre es ornitólogo, experto en aves, biólogo. Pero, está haciendo... Paula, vos que sos chilena, ¿conoces el caso del Cabo Valdés? Sí, claro. Me imagino. Sí. A ver, ¿cuál es ese caso? Yo no lo sé.
como el chiste, ¿no? Que salió a comprar cigarros. Sí, pues es un militar Y se lo llevaron. que él se aparta del grupo y vuelve al rato y vuelve con barba de 8 días. O sea, se fue afeitado y vuelve a las 2 horas con barba de 8 días, Pero eso es contando que estuvo en otras partes. Claro, y hay filmaciones de todo el tipo. Eso es un caso delicadísimo. ¿Pero se lo Sí, llevan cada salió- cierto tiempo o No, solo se lo una llevan vez- de- una Ah, vez ok. se lo llevaron. Pero suficiente. pasó, parece, mucho tiempo en la otra dimensión donde él fue. Pero él cuenta que lo llevaron a Sí. ciudades y a un montón de lugares, ¿no? ¿Ya? Y cuando volvió, pues él vuelve a ponerle a las 2 horas. Que vuelvo pasa ahora con a las 2 horas con el pelo largo y barbado y con la ropa sucia, pues que vos decís es imposible que este Y hay, tipo... y hay otro caso que no recuerdo el nombre de la persona, pero efectivamente salió como voy a comprar el diario y no volvió nunca más. Entonces ya se perdió, nos abandonó y eso fue la imagen que se hizo toda la familia. Bueno, claro que en Y tema de... volvió, espérame, Pues está en la Terminalo, isla. no, pero terminalo. pero cuando volvió, Volvió a digamos la que larga. volvió 30 años después, exactamente igual de joven, pasó lo opuesto. Oh. No envejeció en esa dimensión Claro. en que él viajó. O sea, él vivió una semana y volvió 30 años. acá. volvió 30 años más tarde. Claro. Hay una cantidad de temas misteriosos. Y eso no tiene Sí. ninguna explicación. Sí, pues yo cuando hablo con mi hija, que yo hablo mucho con mi hija de temas filosóficos, yo digo que no es lógico, en un planeta serio no debería haber tanto misterio. O sea, eso es un indicio de que este planeta es el cuarto mundo de la Y galaxia. yo creo- El pero nivel yo de creo- ocultismo. Pero yo creo que por esa Sí. falta de seriedad también es que los extraterrestres pues ni se les ocurre Hacen lo que les da mentir, la pasan gana. nomás y vienen, miran. No, así, yo ¿sabes? creo que deben estar aquí antes que nosotros. Ya están, ya. Claro. Sí, ya están. Hay una teoría que me encanta a mí, hermano, que me parece... Bueno, yo tengo varios ufólogos o omnívolos, ¿cómo es? Ovnílogos, Oye, que me gustan mucho porque me iba a parece decir gente... omnívoros. Mira, Omnílogos. No, que me, Bien. parece Está bien, está bien. que me parece gente muy seria y muy coherente, porque en esto hay mucha patraña, hay mucho video falso, hay Claro, mucha desinformación. obvio. Entonces, cuando la gente empieza a entrar en el tema, es muy fácil que se desilusione porque, estos son puras tonterías. Pero hay alguna gente realmente muy seria y muy coherente, que voy a dar ahorita mi lista de Nombre. recomendados. Ok. Uno de ellos es Salvador Freixedo. Es español, de España. Galicia. Creo que en este momento debe tener 92 años, Salvador, me parece. Súper lúcido el tipo. Él era un cura jesuita y empezó súper cura y súper metido en el cuento. Cuando empieza a darse cuenta de todo el fenómeno ovni, entonces él le pregunta a la gente de más alto rango, bueno, ¿y esta gente qué? Dios con esta gente de otros planetas y de otras civilizaciones, ¿qué juega? Ellos tienen el mismo Dios, es otro Dios, ¿cómo funciona la cosa? Y eso se volvió un despelote. Él termina retirándose de ser cura y empieza a publicar libros e investigar el tema UFO, y entonces el hombre ha visto ovnis, ha visto de todo y ha entrevistado testimonios de todo. Entonces él dice que a la larga está harto de los testimonios, porque hay miles y miles de casos y miles y miles y miles de testimonios que dice, no puede ser mentira. O sea, yo veo una persona en un estado tal de shock y ve y sueña con eso y tiene problemas psicológicos y va a otro y otro y otro, y hay centenares y millares de casos. Entonces dice, estoy harto de los casos, no más casos. Entonces él empieza a desarrollar la teoría de, bueno, entonces esta gente que viene, ¿quiénes son? ¿Cuántas razas son? ¿A qué vienen? Y saca un libro que se llama La Granja Humana, que me parece que está muy enfocado en lo que realmente puede estar pasando. La Granja Humana es que los humanos creemos que somos la cima de la pirámide alimenticia, pero es muy probable que hayan otros escalones más arriba de los humanos, solo que los humanos no los ven. Entonces me acuerda mucho de la película Pollitos en Fuga, que los pollitos no pueden creer que ellos estén ahí cultivados por un granjero. Y hay un pollito que dice, no, el granjero no es amigo de nosotros. El granjero nos quiere para partirnos en pedacitos y nos venden rebanadas, los cuerpos de nosotros en rebanadas en supermercados. Y todos dicen, está loco, ¿cómo es posible? Este tipo es súper amable, nos da de comer, nos revisa si estamos enfermos, es imposible. Y por supuesto tratan de loco al tipo, al pollo. Y a mí me parece que tiene mucho sentido ese enfoque. El cine es un gran referente, si tú lo piensas, del tema ovni. Ahora, ¿por qué está este patrón? O sea, si tú piensas en una película ovni de hace 20 años atrás, todo está conectado. No es que uno hable de una historia de ovni súper distinta a la otra.
y ha evolucionado como en la misma línea. Entonces, ¿de dónde viene todo este ideario para los creadores del cine? Tiene que haber... Claro, sin el cine, muy difícil que el tema fuera popular, ¿no? Sí, claro. Tiene que haber un ideario, es un ideario colectivo para los creadores del cine. ¿Por qué están convergiendo? ¿Por qué a uno no se le ocurre una cosa y a otra algo totalmente distinto? Bueno, estamos tan Claro. pobres de ideas. Yo sí creo que hay bases de datos, de información, ovni, A ver, fidedigna. pero se supone también que se supone, pregunto yo si ustedes opinan lo mismo. Yo tengo mis dudas, pero algo puede ser verdad. Que es justamente todos estos que están conspirando contra nosotros, que nos van contando a través del cine, por cápsulas, lo que se supone que sí va a suceder. Y como tú dices, por eso todos tienen la misma información. Bueno, es una manera de y hablan lo desclasificar, mismo. quizá. Es un canal de desclasificación de información. Porque yéndonos muy lejos, hoy día yo O de he comentado- manipulación. O de Claro, manipulación. solo para citar un ejemplo, hoy, para muchos amigos que me conocen saben que estamos en la dulce espera de un bebé con Ana Lorena, y entonces hoy día una amiga me dice, ¿ya rompió fuente? Y yo le digo, no, que yo sepa, no. Entonces dice, y otra le dice, pero es que no siempre rompen fuente. No, que sí. Y le dije, a ver, pero ahí está, entonces tú estás esperando una versión de las películas que, rompe fuente, Pero tiene que siempre salir rompe corriendo. fuente, ¿no? Pero no, se supone que no. O sea, no siempre. No sé, tú que eres mamá. Pues, a no ser que sea por cesárea. Pero Claro, a lo que iba exacto, era el no punto, sé. para no salirnos de las conspiraciones, es que tenemos tan grabado lo que nos muestra el cine, Hollywood. Claro, eso veníamos hablando ahorita de las pistolas y las... Exacto. Que uno no sabe cómo dispara realmente un arma. O sea, uno ha visto 80.000 balazos, pues. ¿Cuántos balazos habré visto yo en televisión y en cine? Millones. Pero en la vida real yo no sé qué tanto patea una pistola, un revólver, una carabina, un rifle. O Rambo No sé. con la M16. O cómo de suena. Canal. Realmente puede que no suene como suena o que no genere el efecto que genera. Pero la televisión y el cine nos genera un imaginario. Pero muy esto fuerte. es importante que los amigos participen. Entonces Norman Espinosa dice, estamos en Matrix. Yo Solo- me siento solo somos baterías. absolutamente. Total. Solo somos baterías. Absolutamente. Bueno, y hay otras películas que también reflejan este sentido de que vivimos en una mentira creada. ¿Te acuerdas de Truman Show? Claro. Excelente Genial. película. Que ellos excelente después se película. dan cuenta que no era su vida, ellos estaban siendo parte. Y de hecho, Elon Musk, Sí, el de Tesla. Mm. el otro día le preguntaron que cómo veía el futuro, de qué iba a pasar. Entonces él decía, bueno, va a ser esto de que no vamos a poder diferenciar si lo que estamos viviendo es real o es fantasía. Pero lo que en el fondo él quiso apuntar es que en este minuto ya no podríamos decir. En No, la igual, tecnología, lo que es entonces real ya ha estamos venido viviendo siendo real. realidad o fantasía. Ah. Lo que real y ha venido siendo real por miles de años ya de por sí es una Matrix. Yo me siento Claro, la todo Matrix. esto ya de por sí puede ser una Sí. Matrix, es lo más probable. Bueno, cada como vez la que caverna de piden Platón. Los datos. Ahora si para le metemos realidad la virtual al compañía. asunto ya se va a complicar más. Por eso, por si las moscas, nosotros dejamos esto grabado. Y si lo ven ya mañana. Que No, en sí el existió, futuro, sí en el fue, futuro. claro. Ok. Sigamos entonces con otras Bueno, conspiraciones, yo venía- con nombre y apellido, señora. Pero, Aquí no a mí- viene a usted mí a le hice cantarme una falso. pregunta. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Tú Bueno. estabas haciendo así nomás. Ah, no, que habían preguntas ahí en el... ¿Se puede ser creyente religioso si crees en las conspiraciones? Lo que pasa es que la pregunta la hizo la bicicleta. Sí, la bicicleta es Marta, que es producción. Oh, Porque Sí, se puede conecta ser como creyente- Marta por ¿se otro puede lado. ser creyente religioso? Bueno, yo de ese tema Hoy la hemos voy tratado. a pedir uno o 2 minutos de monólogo. Cuando se me ocurrió... Ve vamos, ve vamos. Yo. ¿Qué? No, a ver... Borrachos. No, lo que pasa es que me ha parecido muy interesante. He estado estudiando mucho a Lacan, últimamente el psicólogo francés, que es muy conocido los que estudian psicología. El hombre tiene una cosa que me ha descrestado, y es la explicación de los 4 discursos de la mente. O sea, hay como 4, ¿lo han oído mencionar o no? Los 4 No. discursos de Lacan. Hay 4 esquemas mentales en los que la mente es capaz de meterse, no hay más. Que son el discurso del amo, el discurso de la ciencia, o del nuevo amo, el discurso de la histeria y el discurso del analista. Entonces, el discurso del amo es cuando vos pones un amo que te dicta qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, la religión encajaría en ese sistema. Y es que, por ejemplo, vos le decís a un católico, cualquier tontería, digamos, ve que el papa violó a una niña, y el tipo se va a poner energúmeno
Bueno, eso sería demasiado grave. respetuoso. Pero pone cualquier cosa, por ejemplo, digamos, una cosa que sea verdad. Por ejemplo, el Vaticano era el que controlaba los prostíbulos en 1500 en Roma. Todos los prostíbulos de Roma funcionaban para el Vaticano, era controlado y la plata iba para el Vaticano. Un católico, ¡ya! Sin preguntar, es verdad, es mentira, de dónde lo sacaste, cómo así, yo no sabía. No, antes de preguntar, no, es rabia y furia. ¿Por qué? Porque el discurso de las religiones está en el discurso del amo. Eso te iba a decir, ese es el del amo. El discurso del amo es cuando tu opinión no importa, sino que la opinión de una cosa superior, que tiene mucha credibilidad o mucha... Fe ciega. Sí, Fanatismo. es un fanatismo. Entonces la religión y la política encarnan mucho política, eso. Eso te iba a decir, la política también. Sí. Y en el discurso de la ciencia ocurre algo muy particular, y es que ya el que está en el discurso de la ciencia ya no cree en el discurso del amo, le parece tonto el discurso del amo. Cuestiona, pero la autoridad ya ahora es la ciencia. Entonces es un discurso muy parecido, porque yo veo muchas discusiones en internet donde está el discurso del amo discutiendo con el discurso de la ciencia. Y no hay discurso del analista nunca, sino que es el amo contra la ciencia contra... Entonces eso es lo que yo veo en las redes sociales todo el tiempo. El fanático político o religioso discutiendo con el que cree que el punto de vista científico es el que... Pero el discurso de la ciencia es como un nuevo amo, porque ya es el saber lo que importa, lo que se demuestra, lo que está demostrado Lo que la ciencia científicamente. dice. ¿Y Pero- cuáles eran los otros dos? Los otros dos son el de la histeria, El de la histeria. ¿Ya? que el discurso de la histeria... Tiene en que ver este- mucho con el de fanatismo. ¿No? El de la histeria es, para entenderlo rápido, es cuando normalmente detrás de todo gran hombre hay una gran histérica. O sea, Josefina con Napoleón, o... Sí, es verdad. Manuela Sáenz con Bolívar. Y detrás de toda Eva la Perón gran con mujer Perón. que hay Sí, acá. porque por lo general es una histérica. No quiero decir que todas las mujeres sean histéricas, por supuesto que no. Pero las mujeres que elevan a estos no grandes hablan. hombres... No, yo no comparto. O sea, Estar sentada al lado de él no significa la- que la comparta. histérica- Acuérdate que está conspirando. Es verdad. La histérica lo que hace, o el discurso de la histeria, porque los hombres también lo adoptan a Por veces, supuesto. es, yo monto un amo en mi vida para hacerle creer que él es un gran tipo o una gran mujer, para poderlo controlar a él. Y de esa manera lo manipulo toda la vida y lo hago sentir culpable y lo obligo a que toda la vida está en falta. Todo el tiempo, eso no era lo que yo quería. Lo que hablábamos el día de que las mujeres quieren que les leamos la mente, que vos le regalás el vestido que vio en la vitrina, sí, pero ella lo quería morado. Que no fue Era- al- siempre es que no fue al falta, programa que falta. invitamos a Paula. Pero sacamos No, del no, programa ese de fue otro. todo. ¿Perdón? Ese fue otro. Ah. Entonces, el discurso del analista es el único discurso realmente sano mentalmente, que es el más difícil de lograr, que es el discurso del iniciado, el discurso de, digamos, el esquema mental que tenía Buda o Jesús o alguien así, ¿cierto? El seguidor de Buda o el seguidor de Jesús ya es otra cosa, porque ya es otro discurso. Bueno, lo que quería decir con esto es que si a vos te ofrecen algo que suena muy loco, por loco que suene, no tiene por qué ofenderte. O sea, para mí el que maneja el discurso del analista muy bien es MacGyver, o MacGyver, pues. Porque el problema ocurre y él mismo se aparta y dice, bueno, ¿qué hay? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hay para...? O sea, pone al otro en el lugar de otro, no en el lugar de amo, de autoridad, de estar por encima de mí, no. O sea, ese es el lugar al que uno debería llegar, ver toda situación en el lugar del analista, donde uno tiene opinión siempre. Hace un momento que hablábamos de Jaime Rodríguez, que Carlos Vinuesa dice, se muere de la risa y dice, me hizo recordarlo, porque como ya le dije, Carlos Vinuesa está en Ecuador. Newfoundland. Ah, en Newfoundland. Sí, entonces, Jaime Rodríguez terminaba todos sus reportajes diciendo, no me crea, tampoco lo niegue, investigue. Claro. Bueno, eso es el camino Y más te invitaba difícil. que yo tengo La esta gente es muy ventana y yo cómoda. puedo decir un montón de cosas, pero el resto ya... Si usted se pone a creerme a mí... Sí, Bueno, a mí pues me- cuestionar es el camino por más difícil de supuesto, todos. Por supuesto. No, y no tomar partido de uno. Por O sea, si a una persona no está muy enterada Si del tema tomas ovni... partido de muchas. No, pero yo... Es que esa es otra postura. Porque A ver. si tomas partido con uno, entonces estás hablando de empoderar al amo. Pero si tomas partido de muchos y rescatas de cada Y una ves de de las cada uno posturas algo que te lo que sirva. a ti te acomoda y te hace sentido, Sí. entonces yo creo que esa es la postura, porque no estás siendo definitivo. Estás construyendo tu verdad. Estoy viendo, según lo que tengo en la mano... Pero para los fanáticos, tú puedes terminar siendo muy cómodo. Porque estás Porque te están construyendo negando. lo que te
conviene. pero mira que no necesariamente. Pero Digamos no que has alguien viene... trabajado para llegar a eso. Ah, no, pero por eso dije para los fanáticos. Pero un fanático no te va a reconocer eso, que tú Claro. trabajaste para eso. Mientras que el otro sencillamente se hinca de rodillas y pide y se le da. Ahora, Entre las comillas. conspiraciones requieren de mucha inteligencia detrás. Sí, claro. Sin duda. Yo creo que esa gente Sin es muy duda. intensa. Claro, uf. Toda esta gente... Ahora que también para conspirar, y es decir, para manipular, lo que necesitas es un montón de gente que no investigue, un montón de gente Que crea. ignorante, cómoda, Pero es que como la gente está que vea las dispuesta... noticias de las 5 y ya. Pero es que la gente está muy dispuesta Es que, claro. a dar opinión de primera mano. Entonces eso facilita la voz del conspirador. Ahora, por ejemplo, en esto del caballo de Troya. Ujú. Eso fue una Del gran... libro. Del libro. Claro. Fue una gran conspiración. ¿Lo investigaste? ¿O te contaron? No, yo he escuchado mucho. no. Yo leí primero los libros, y pues no todos, Pero voy en el fíjate, 6. yo no me estaba remontando al libro, me estoy remontando al hecho histórico. Pero vos decís al hecho de Caballo de Troya en Troya o al libro de En Caballo No, de en Troya. Troya, en Troya. Ah, ok. Ya. En Troya. Entonces tenemos toda esta gente conspirando para entrar a la ciudadela, Ujú. pero del otro lado no tenías cordero. Claro. Tenía gente dispuesta a defenderse. Lo que pasa es que estos de acá fueron más inteligentes y supieran cómo romper este bloque. No era gente que estuviese indefensa o sin la intención de... Es Que que, manipularon la mitología mental de los Exacto. enemigos. es que poniéndome en la posición de que no hay que creer nada de todo, hay que investigarlo. Yo creo que si esto empezó, pues estamos hablando de una gran manipulación conspiranoica que empezó hace quién sabe cuánto, pues ahorita todo está en duda, el caballo de Troya y la Biblia y los ovnis y absolutamente. el agua que tomamos, que Ya. tú ibas a hablar sobre eso, Ya. o sea, absolutamente todo. ¿Ya? Pero, y yo he tomado una postura que por eso decía, para mucha gente es muy cómoda. Yo estoy en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra y no creo en absolutamente nadie. A veces creo en mí. La postura A veces. Ya eso es mucho. PSP. Y eso cuando manejo pero de buen sí. genio. Pasa. Pero yo creo que eso también lo buscan los conspiranoicos. Entonces- Los que generan la conspiración, no los conspiranoicos, los conspiradores generan eso, que la gente se jarte tanto, Ujú. porque hay tanta información y desinformación que la gente simplemente se harta. Pero Yo eso, creo que- para eso, esa debe ser otra estrategia de conspiración. Claro, yo creo que ese es un objetivo que ellos buscan. En el tema político, por ejemplo, a mí me encanta una cosa que dice Rubén Blades. Rubén Blades dice, ¿Lo has visto, Rubén? sí. Ah, ya. ¿En Sí vivo? existe. No, estamos aquí cuestionando No, pero veo- absolutamente todo. Yo Pero lo he en visto sus en vivo 2 entrevistas, veces. yo creo que él existe, Afortunadamente. creo que él existe. Ok, están aquí. Pero son robots. Puede que. Puede ser el doble, dimos el Eso doble. hay. Puede ser Paul Ay, McCartney, Dios. Paul McCartney Ah, sí. disfrazado de Rubén. Sí. Bueno, No, Paul McCartney también lo he visto. Pero Rubén afortunadamente. dice que él entró en política, porque él fue ministro de turismo Sí, claro. en Panamá. Él dice, yo entré en política en defensa propia. Me encanta la frase, porque él dice, si vos decís, todo el que entra en política es un farsante, y un es un loco y corrupto. hace parte de la conspiración y es un corrupto, quiere decir que si vos vas a ser una persona que quiere vivir tu vida sanamente, no vas a entrar en política. Claro, Por lo tanto, vas a dejar que la política esté siempre manipulada por corruptos. claro. Entonces, O sea, es un punto Es como interesante. hacer los cambios desde adentro, ¿no? Sí, Desde sí, Sí, es como Y- alguien que entra con el discurso del analista. Y como ya sabemos, hay pocos Rubén Blades. Pero a mí me gusta la postura opuesta. Desde la figura opuesta de la pirámide. Empoderar pequeños grupos. Entonces fortalecer todo La base. el círculo, lo que rodea. Y desde ese empoderamiento de los pequeños, ejercer presión hacia el centro. Lamentablemente, si entras desde la parte más poderosa del sistema, tienes que sucumbir en una u otra forma. Pero si estás alejado de esta dinámica y Claro, creas tus claro. propias reglas y tus propios sistemas, vas a tener muchas más posibilidades, no mañana, no pasado, pero con el tiempo de ejercer cambios importantes. Sí, porque uno ve casos. A mí personalmente me gusta más Sí, esa idea. está muy bien. Sí, porque uno ve casos de gente que uno ve como muy lógicos y muy lúcidos hasta cierto punto. Por ejemplo, este que era como primer ministro en Grecia o presidente en Grecia, que se veía un opositor Sí, ¿no? y tal, y de un momento a otro, Sí, como sí, que llega a me posiciones decepcionó. definitivas y es decepcionante. A mí Yo me no sé pasó si es lo que los mismo. intimidan o les hacen un trabajo mental, yo no sé qué pasa,
pero el Oye, tipo que así venía es. años y años y años con una postura súper buena Ya. y llega a un punto donde no, que ya Tendremos- decidimos que no. Que... Tendremos que optar por la de Blades y meternos ahí en el fango y ver que... No me gusta esa postura. Bueno, claro que Bueno, pretender. nosotros vamos a entrar y te contamos. Bueno, yo de afuera ahí le hago No, la- claro que la guerra. realmente pretender que la solución sea que el presidente sea Blades también es entrar en discurso del amo. Porque la idea no es que los que hay de arriba son malos y hay que poner un bueno, no, el asunto es que el pedestal es el error. Ujú. O sea, yo no estoy en contra de que hayan administradores y que hayan líderes y que hayan, está bien, pero pretender que la vida de uno dependa de que otro te la solucione Terrible. es un error. Terrible, por eso la gente dice, ay no, yo no reciclo porque yo no hago una diferencia en el planeta. Ay, Sí la haces, sí la haces. Ay, No, yo no por voy supuesto que la haces. no voy a, yo como carne porque como todo el mundo come carne, entonces seguimos fomentando este mercado ganadero gigante que contamina enormemente el planeta porque yo no voy a hacer sí, la porque diferencia. además antes te comías la carne que tú mismo tenías ahí, o sea, era, Bueno, ¿no? Y era ahora... No, yo creo que en un programa Pero hace de carne poquito... no hablemos aquí con No. por mí. el carnívoro. No, hace poco creo que en un programa hablábamos de eso, de cómo cuando vos cambias tu mentalidad, el universo externo cambia. Por supuesto. Sí, es un tema de energía, O sea, es como si cada cual Ley estuviera de generando atracción. su propia ley matrix. de atracción. Entonces vos venías con un pensamiento y entonces tu vida venía de una manera. Y como que por alguna iluminación o por algo, ese pensamiento ya lo cambias. Dejas de tener esa certeza y decís, no, qué tontería, yo pensaba esto, pero ya no. Ya. Y efectivamente tu vida cambia. La gente que empieza a acercarse es otra, las ideas que se te acercan son otras y tu realidad empieza a cambiar. Entonces cambia tu pareja, cambia tu empleo, cambia todo y vos decís, ve, Cambio. estuve de suerte. Y sí, la suerte favorece al que cambia su mentalidad. Ya. Yo quiero aprovechar una pausa para mandarle un saludo a Ana Lorena Pérez, Ana Lorena. que se acaba de conectar. Lorena, si sientes algo por ahí, avisa nomás. Si rompes fuente. No, si rompe fuente, pues ni hablar. Pues, el Skytrain está pasando aquí afuera. Puedo ir volando. No, pero Este, romper fuente da tiempo, da tiempo. Pero también quiero mandarle un saludo porque si Lorena está viendo, entonces un saludo a mi mamá, que está ahí, y un saludo a Ana Victoria, que también tiene que estar Mi ahí. amiga Ana Tu Victoria. amiga Ana Victoria. ¿Cómo estás, Ana Así es. Victoria? Y si Marilena está viendo, de pronto hasta Javier. Y está si viendo. Marielena está De viendo, pronto. de pronto está Javier, pero normalmente yo creo que Javier pone ahí y se queda dormido. Bueno, yo tengo un amigo colombiano que vive en Santiago de Chile que me dijo que iba a ver el programa. No Ojalá. sé. Me dijo que iba a tratar de llegar a tiempo. ¿Pero qué hora es en Santiago? ¿Cómo se 3 llama? horas más. ¿Ah, solo 3? Diego Sí. Diego En esta época Cardona. del año, No está 3 horas mal, más. no está O mal. puede que se lo vean diferido. Diego Cardona, Sí. que es un Pero gran amigo. nuevamente la bicicleta, que toma cuerpo a través de nuestra productora, pregunta, ¿y las pirámides? Buenísimo, buenísimo. Dale la cara. Como la yo productora claro, lo pues, conoce, no, Pues, Ya, Lo Paula. planearon antes. Esto está amarrado. no, es que en la casa este tipo de temas es Han súper conspirado, han común. conspirado. Antes es una conspiración. Sí. Espérate. No, Pero Paula a de ver, las pirámides, sí, por favor. veo que se Pero ¿cuál es? alivia Paula cuál es- para allá. Claro, vamos a conspirar. Paula se va, pero ¿cuáles pirámides? Las del, Bueno, las hay del muchas. Hilton, como decía Tres Martínez. ¿Hay las vida en pirámides- Egipto? Las pirámides mayas. Pues ve, imagínate. Bueno, que- y los las chinas, claro. Paula, ¿qué clase de chilena eres? Los Claro, de en la Pascua. isla de Pascua. Mira. Los Moais, los los Moais Moais. de la isla de Ahí, Pascua. ahí. Mira los Moais, ahí están, ¿ves? Mira, Mostrando sí, ahí. hemos traído. Los Moais. Nosotros sabíamos a dónde veníamos. Pero, Claro. qué producción, Dios mío, no dejen Bueno, de sorprenderme Por favor, ustedes. por favor, para que vean. Yo creo que las pirámides fueron conspiración hace 3.000 o 4.000 años. En este momento son misterio. Mm. Hay muchas pirámides construidas en el planeta. Incluso en China hay pirámides que triplican a la pirámide de Keops. Pero para hablar de pirámides, a mí me gustaría poner primero la frase. ¿Qué es una pirámide? No. Si no, no. Google. No. Arquitectos e ingenieros de compañías súper fuertes en el mundo los han entrevistado y han llegado a la conclusión, en este momento no hay manera, con la tecnología de hoy, no hay manera de construir la pirámide de Keops. Es imposible. No hay grúas lo suficientemente fuertes, no hay manera y se demoraría mucho más de 20 años, que es lo que supuestamente la ciencia oficial nos dice que se demoró la construcción de la pirámide, con poleas y rampas y esclavos. Si uno va a empezar ahí Con hablando de eso, caballos. y no sé. mírate que... Perdón. No, otro dato también que puede Sí, ser sí, sí. interesante de las poleas, de las pirámides.
es que hay unos huevos con grabados que encontraron en el Sahil, que es la parte de los oasis que ya da con Libia, o sea, en la parte de Egipto que ya es hoy frontera con Libia, o Libia propiamente. Hace 10.000 años todo eso era una selva gigante, lo que hoy es el Sahara, lo que en España llaman el Sahara. Eso era una selva impresionante. Encontraron unos huevos con grabados, y en uno de esos huevos, con 8.000 años de antigüedad, están grabadas las 3 pirámides. Cuando la ciencia oficial nos dice que la pirámide de Keops fue construida en el 2400 a.C. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, esas pirámides, ¿quién las construyó? Yo no voy a ahondar en el tema porque solo leí el titular, lo reconozco, pero el otro día yo leí que las pirámides realmente, o sea, la nueva hipótesis que hay, o teoría, no sé, que las pirámides no eran tumbas, sino que eran generadores de energía. No, está comprobado que no son tumbas. Okay. Tumbas no son. Entonces, ¿generadores de energía? ¿Sí? Pueden ser muchas ¿Tienes alguna cosas. información al respecto? Pueden ser muchas cosas, pueden ser portales estelares, bueno, hay muchas teorías al respecto de eso, pero tumbas sí está claro que no son. Yo creo que hasta los propios egiptólogos oficiales saben que no son tumbas. E incluso en las pirámides de Egipto no hay jeroglíficos, no hay... O sea, todo lo que uno ve en los templos de Karnak y todo, que eso es lleno de dibujos, y la pirámide es lícita. ¿Tendríamos alguna información respecto a Machu Picchu o Nazca, por ejemplo, como para... O Pascua. O Pascua, Isla de Pascua, como para aterrizar un poco más a ¿Qué mira, nuestra Nazca? realidad ¿Qué es latinoamericana? Nazca? Son muchas cosas inexplicables. Yo digo que en un planeta serio no puede haber tanto misterio. Por eso, Bueno, ya quedamos en que este no es un planeta serio. Sí, este no es un planeta serio, lo que fortalece la teoría de Salvador Freixedo de la granja humana. De que si el pollo se quiere revelar, mucha gente pregunta es, bueno, digamos que sí, los extraterrestres existen, han existido, están aquí antes que nosotros, o incluso nos crearon a nosotros, en fin. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no invaden abiertamente? ¿Por qué no se posan en el Zócalo de Ciudad de México o en la plaza principal de Washington, D.C.? El Zócalo es Porque de brutal. repente no es parte de sus aspiraciones, porque tenemos que pensar que otras vidas tienen exactamente el mismo espíritu invasionista que tenemos nosotros. No, y porque si vos sos el dueño del galpón, digamos que Que nosotros somos un trabaja, galpón de Las pollos, somos de este tamaño, Que para ellos no trabajan los valemos marranos. nada. o sea, lo que interesa en un galpón, suponete que vos tenés un galpón, lo que interesa en un galpón es que el galpón dé dividendos. Si cada año da más dividendos, mejor. Yo creo que es lo que pasa. Somos un galpón de pollos que ellos de alguna manera nos sacan una energía emocional a nosotros. Y cada año les damos más energía. Entonces, mientras más se mantenga la confusión, el enredo, la cosa, más dividendos les damos. Entonces, no es que la gente no esté preparada. Cuando uno habla de tema OVNI, la gente siempre dice, no, es que los gobiernos opinan que el pueblo no está preparado para saber la verdad. Yo creo que preparados estamos. O sea, si hay... Mira, por ejemplo, el ¿Sabes qué 9/11. pasa? asunto es cuál Discúlpame verdad que- también. Que te interrumpa, pero ¿sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo tan pragmático que ciertamente para el común denominador de las personas, las prioridades están en comer, vestirse, Hacer dinero. hacer dinero, viajar. Esa es la información que nos entregan todos los días, esa es la información que incluso nosotros mismos pasamos a nuestros hijos, que tienes que estudiar y que ojalá estudies en la universidad y ojalá tengas una carrera. Y independientemente que a mí no me gusta el sistema capitalista, vivo en él. Entonces tampoco puedo decirle a mis hijos, Aíslense. se los insinúo, como que No, sean no críticos, todo está se dicho, trata de... cuestiona. Yo trato de decirle a los niños, pero de verdad que este súper exceso de información a través del social media nos convierte todavía en personas más ignorantes. Entonces, esa ignorancia es con la que el empresariado y quienes gobiernan este sistema capitalista, en nuestro caso, Claro, los Rothschild y los Rockefeller y todo esto. toman Los tiro, Illuminati, hemos cancha hablado de y los- lado. Tiro, cancha y lado. Entonces, créeme que para la señora que hoy en día está lidiando con todos estos nuevos carteles que hay, que el del confort les roba, el cartel, creo que una amiga me dijo que en Colombia estaba el cartel de Del papel higiénico, bueno, el confort de los les- pañales. de los pañales.
¿A qué se refieren? El Bueno, tráfico de... Quiere decir que No. todas las industrias están funcionando como mafias. Ya, ok. Exacto. Y se ponen de acuerdo para establecer una línea de precios. Yo el único con el que no quiero que nadie se meta es con el cartel de la cerveza y del vino. Por favor. Pero ¿y si suben Déjenme los los que precios? trabajen. Y no es de la marihuana tampoco. No, pero si suben el precio. Eso y se tiene que ponen entrar, de todavía no han acuerdo, entrado. Ya están en desventaja porque no tienen la posibilidad de escoger. Sí, no, por supuesto. Entonces, claro, no somos un monopolio. Pero si se están poniendo de acuerdo, entonces en el fondo, ¿cuáles son nuestras opciones como consumidores? Entonces, volviendo al tema, las familias, clase media, están preocupadas de tener algún tipo de chance Y de en propiedad. este sistema, no de este es el argumento científico, esto es lo que está realmente y es triste, ¿no? Es triste pensar de que la gente no tiene el tiempo ni la energía para ver un poquitito más allá, porque estamos constantemente siendo fruto de conspiraciones del sistema económico en el que impera. Doña Marta Hernández, a través de su alter ego llamado La Bicicleta Radio, pregunta: ¿y qué opinan del viaje a la luna? Uy, Luego de hablar del viaje a la unas luna, candelas luego ahí. hablar del viaje a la luna, del Digamos, al primero, programa. entiendo yo que ella está hablando del Sí, primero. del primero Primero 1969. conocido, ya. los rusos Y llegaron luego, y primero. luego de eso, yo Los tengo una americanos. pregunta para cerrar el programa. Ya hay que cerrar el programa. No. Pero si Faltan faltan 5 8 minutos, minutos, son las 6, creo. Claro. Pero ¿cómo? Los pero todavía. aliens nos cambiaron. alguien se nos metió ahí. Ok. ¿Cuál? ¿Qué? No, el viaje a la luna. No, el viaje a la luna, pues yo creo que deberíamos hacer un programa especial solo Bueno, de la vamos a hacer luna. un- Vamos a hacer un programa. Sí, Pero- ¿Te apuntas? sí, claro. Ah, ya, ok. Pero Entonces, sabes que 50. yo iba a poner ahorita, yo iba a poner ahorita el ejemplo de la luna cuando la gente quiere tomar posición muy rápido. Yo esta es la hora en que no he sido capaz de tomar posición respecto al viaje a la luna, porque he visto videos y libros a favor y en contra de que si fueron, de que no fueron, de que no sé qué, y no sé qué. Esta es la hora en que yo veo un montón de argumentos que si a mí me preguntaran, si me hicieran una entrevista en una televisión, ¿ve usted qué opina? Yo diría, qué pena, pero no estoy lo suficientemente catalogado para opinar. Puedes decir ni que sí ni que no. Todavía estoy en ese punto nebuloso donde tengo muchos indicios y yo te podría dar lo que yo pienso hasta hoy. Pero me faltan muchos datos. Se me hace muy raro. Esta es una idea de Salfate, que es chileno, no sé si lo conoces, Andrés Salfate. Ujú. Y Salfate dice algo así como: ¿que han llegado o que hayan llegado? Importa un pito, puede que hayan llegado. Pero que hicieron la comunicación en directo a 404.000 kilómetros en directo, no me la trago. Me parece genial ese tipo de argumentos. Hay gente que está pensando, que dice, bueno, que lleguen o no lleguen. Yo creo que en este momento, incluso en ese momento, en el 69, la tecnología disponible real de los gobiernos era mucho más de lo que nos hacen De creer. lo que le daban a la... Porque nos hacen creer que en el 69 Armstrong, Aldrin y este otro muchacho llegan con una computadora que hoy es inferior a este teléfono. Claro. Y son 450.000 kilómetros pasando las ondas de Van Halen radioactivas, ¿cómo es? Bueno, sí, que es imposible de pasar, Sí. con 2 centímetros de grosor el casco, en una cosa que es Y estaba hablando. muy poco creíble. O sea, Bueno, tú tocas un punto súper importante que yo creo que la gran conspiración del mundo está basada en la tecnología. El hecho de que nuestra vida, toda nuestra información esté en línea, en el sistema on demand, a disposición de los intereses particulares de ciertos grupos, esa es la gran conspiración. Que no tenemos independencia, no tenemos derecho al secreto, no tenemos derecho, porque todo ya no nos pertenece. no. De momento que ya nuestros datos entraron en una máquina. No, y todo el tiempo Esa está... es la gran conspiración. O sea, Este micrófono y esta cámara están abiertas en Chile permanentemente. se O sea, sienten la NSA súper está grabando esto. orgullosos de que ahora no tenemos visa para Estados Unidos. Pero alguien se pregunta, ¿y por qué no tenemos visa para Estados Unidos? Porque Chile pasó toda la data de los chilenos. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. Bueno, yo creo que tenemos unos minuticos, Peter, todavía. Porque Sí, es que sí. hay un tema que es muy importante que no hemos hablado todavía y es... Yo quiero dar un dato para entrar en el tema. Que por cierto les van a quitar la visa. Ahora mismo. Javier Eduardo habla. ¿Qué dice Javier? Yo guardo El gran mi- problema es que no sabemos para dónde vamos. ¿Cuál es nuestro fin? Pregunta seriamente. Por eso,
Parecemos borregos perdidos en un inmenso campo improvisando rutas y siendo víctimas de conspiraciones. O Es sea, de lo que hablábamos hace un rato, somos sí. tan ignorantes en tantas cosas Claro. que entonces nos llevan para donde les conviene. Por eso, Javier, insisto en mi Javier Eduardo, escucha por favor. en qué mi cosa. invitación. Si quieres saber para dónde vas, únete a grupos pequeños que tengan objetivos claros, alcanzables y que a la larga te van a fortalecer interiormente como a la comunidad. Pues, Es más yo fácil quisiera- saber cuáles son los intereses de un pequeño grupo que saber cuáles son los intereses de una máquina. Es que con eso respondía la pregunta que yo quería hacer para cerrar, que O sea, que te todavía arruiné. tenemos... Te arruiné. Ya me la cagué. Yo todavía tengo un Pero, tema. pero no, a lo que iba era eso, porque hay un montón de grupos, Ya. células microscópicas para esta sociedad, de gente que está haciendo la diferencia, de que se está desconectando y de que se está yendo. Para volver, ustedes comprenderán que no puedo hablar de otros temas que no sean de embarazos y partos en estos momentos. Exacto. De sí, romper bien. fuentes. Ana Lorena encontró hace algún tiempo ya una opción de ir a parir en el medio de la selva en Costa Rica. ¿Con qué ventaja? ¿Con qué objetivo? Con el de ir a parir como tendría que parir y como parió el ser humano hace 3.000 años. Ahí, Ah, ok. Una opción paleo. sí, como la dieta paleolítica, Sí. más o menos ya, sí. Viene por ahí. Eso de ir y soltar, claro, tienen No está ciertas mal, no está personas, mal. tienen ciertas personas que te guían en el proceso Como y la tal. partera y eso. Sí, pero al final del día puedes parir bajo un guayacán florecido, no sé, una cosa, lo que encuentres, no sé. O en el No agua. conozco la En flora el agua también de la está bien. costa. Sí, pero en el agua también hay en el hospital, aquí no. La propuesta ya es eso. Naturaleza total. Sí. No está mal. Entonces, eso era lo que yo quería referirme como para cerrar y que decirle a la gente que por lo menos hay una esperanza. ¿Qué piensan ustedes de esos grupos, de esas células, de esos... Pues ve, yo De diría... esos locos, entre comillas, como Jaime Rodríguez, que, bueno, el tipo Pues está mira. investigando, pero hay otros que están diciendo, no, yo no quiero ser más de esto, yo no vuelvo a comprar un teléfono, es más, no tengo cuenta de Pues luz. ve, Mira, yo sabes diría- que siempre que hay un loco, escúchalo. Sí, Porque por supuesto, una por fracción supuesto. de lo que dice, O quizás todo. Puede ser. o cierto. quizás todo, tiene No, razón. yo diría que uno debería ser confiar en la inteligencia propia de uno y cuando vea inteligencia y coherencia real en otros, analícela. Porque hay gente inteligente y coherente por ahí. ¿Ya? En medio de la red, en medio de videos de YouTube, hay coherencia y hay inteligencia. No Ah, te no, voy a por decir supuesto. que se guía todo y que diga cosas locas o contra el sistema, porque hay de todo. Pero confía en tu propia inteligencia interna, por lo menos para empezar a compartir ideas con gente que vos admires. No todos, porque hay gente que yo admiro mucho y que son inteligentísimos. Por ejemplo, Alejandro Dolina es uno de mis amigos que Nos consta, lo menciona acá. lo menciono mucho, pero él en el tema ovni y en el tema conspiración es completamente en contra. Él le parece una tontería todo este tipo de temas. Es algo que yo digo, sí, es un tipo súper inteligente que simplemente en este tema está bloqueado. Bueno, yo quería antes de ir a mencionar un tema que no hemos hablado. Voy a decir una frase que leí en una página que vi en Facebook que se llama Foro Económico Mundial, que dice que se hicieron encuestas y quitando a Estados Unidos, en el resto de los países del mundo, el 65% de la población piensa que el 11 de septiembre del 2001 fue una conspiración del propio Estados Unidos. Y están las pruebas arquitectónicas y está... El otro día veía, para condimentar lo que estás diciendo, que del incendio de hace poco en Londres. ¿Ya? Ardió toda la noche ese edificio y no se vino abajo. Y las otras torres en 2 horas. O sea, No, y hay documental Claro, entonces ahí uno se queda así, con ¿no? pruebas tremendas. ¿no? Bueno, de nuevo, entonces se fueron a la... ¿Cómo era? Del cerebro del científico. Entonces, sí, científicamente le estás dando todo el poder a la Sí, ciencia, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo todo lo que venga de Estados Unidos, mírelo con doble lupa. Con- Yo creo que de por sí todos los gobiernos Tú la ves mundo... con triple. Sí. Sí, yo invitaría a eso, a que a todos los gobiernos del mundo... No, no yo creo digo que todos nada los de gobiernos del eso. mundo están manipulados por todo este tipo de sociedades secretas y todo esto, ¿cierto? Y todos obedecen a grupos ocultos principales. Pero Estados Unidos más que todos. Pues no es sino mirar... Bueno, no sabemos realmente Sí. decir Yo Estados no Unidos sería sobre todo. concluyente Yo no sé, tampoco. somos No, yo tan sí sería ignorantes concluyente. acerca Yo sería de concluyente. China, No, de Asia. China seguramente Para llegar al también. tema de las Somos súper conspiraciones... ignorantes acerca de Rusia. Exacto.
es lo que conocemos más. Para continuar con el tema de las conspiraciones y que nuestra productora me termine de odiar, resulta ser que ayer la tapa de la Rolling Stone es Justin Trudeau. Ay, sí. Justin Trudeau, Ya, la tapa. porque él es un rockstar. Él es un rockstar. Claro. Es un rockstar. Pero es que eso es lo que yo vengo diciendo hace rato. Sí, ¿Y claro. cuál era el tema que proponía la Rolling Stone para haberlo invitado? ¿Por qué nosotros no lo tenemos de presidente a él? Ese era el tema que proponía la Rolling Stone. O sea, Sí. Yo lo encontré súper gracioso. está, claro, o sea, hay una manipulación ahí. No sé por dónde viene la conspiración, yo no lo puedo asegurar, no lo niegue tampoco, pero investíguelo. Pero Ya. Porque ese tipo de Ya es de mucho. bajada de título ya es mucho. influye efectivamente en la percepción que Estados Unidos va a tener sobre Canadá. No lo veo positivo, pero Todo gracias a la Rolling Stone. Justin is a rockstar. Claro, ya Bueno, sé. pero sí, cuando uno se mete a política, mientras más grande el país, más grave todavía, pero obviamente hay un montón de grupos económicos que están respaldando al político. Sí. Esos son los grupos económicos a los Sí. que uno está Bueno, votando. el que O sea, le uno gusta no- a Justin Trudeau va a encontrar que es genial. Y el que no le gusta a Justin Trudeau va a pensar que es un chiste. Sí, pero... Ah, esa, la Pero, productora, la productora. no, pero yo creo que cuando uno vaya a votar en el consulado del país de cada uno, realmente la persona a la que uno va a votar yo creo que es lo de menos. Si es bonito, si es feo, si es calvo, si es Si rubio, grita, o si es aparentemente muy sociable, o si es un aparente tonto, Limitado. es lo de menos. Lo que uno debería mirar es a quiénes favorece que gane este tipo. Por ejemplo, en Colombia hay grupos de ganaderos que tienen terratenientes, que tienen como el 2% de la población en Colombia tiene el 90% de la tierra, una cosa ridícula. Obviamente, si yo veo que ese tipo avala a esos grupos de ganaderos, yo sé que obviamente la distribución de la riqueza, si gana esa persona, no va a mejorar, va a empeorar. Ahí es donde yo voy, o sea, no hay ni siquiera que irse al tipo, porque la gente empieza una discusión política diciendo, pero ¿qué vas a votar por ese que es lesbiana? O a ese que tiene la corbata verde, o a ese que se bajó los pantalones, es lo de menos. Es Bueno. qué intereses avala ese tipo, Ya. a qué empresas favorece que ese Sí, tipo pero, gane. pero si tú, pucha, no me acuerdo los 4 que eran. Son el discurso El del amo. amo, No, el pero- discurso de pero la ¿cuál ciencia, discurso? el de la histeria o el Ok. del analista. Depende de tu discurso. Claro. Porque si tu discurso es el amo religioso O el amo político. o el amo político, ¿a Pero qué? entonces podríamos concluir que tendríamos que invitarnos a nosotros mismos y a nuestras personas a escuchar a los 4 amos y sacar la conclusión. No hay 4 amos. No. No hay 4 amos. Pero tú para ciertas cosas... 4 tienes- discursos. Perdón, 4 El discursos. discurso es un esquema mental de pensamiento. No es cuando hay una trampa fácil de caer. Es Es cuando alguien. inconsciente. No, es el esquema mental que vos estás armando para abordar la situación. Entonces, si alguien te dice cambia tu discurso, no es cambiar las palabras que estás utilizando, No. es cambiar todo el esquema mental que estás. Sí, yo sé, pero, o sea, lo que yo pretendo proponer, a ver si ustedes también están de acuerdo, es que tenemos que ser más analíticos, pero sin dejar de ser fanáticos, sin dejar de ser... No, dejando de ser fanático. No, pero es que a eso es a lo que yo voy, porque, por ejemplo, tú en ocasiones te vuelves tan fanático del tema Estados Unidos es la miseria del mundo, que yo creo que te permite ver otras cosas, te impide ver otras cosas. No, obviamente yo no creo que eso es así. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos o la gente que maneja Estados Unidos son unos psicópatas Sí, locos. sí. Pero la gente de Estados Unidos Claro, no. pero tú podrías... Yo No, tengo amigos de Estados yo Unidos. sé, pero a lo que voy es que tú creo que podrías, te estoy usando como ejemplo, porque en general todos actuamos en algún momento con algún tema en particular así. Lo que te estoy preguntando es si para llegar a una conclusión deberíamos dejar salir a ese Andrés Benítez que no quiere al gobierno de Estados Unidos y dejar salir a otro Andrés Benítez que duda de este otro Andrés Benítez y dice, pues a lo mejor no es tan malo Trump y sí, se peina feo, pero... Pues cuestionarnos al final del día de todo, Sí, no puede ser todo. ¿o no? No, lo que pasa es que hay tantas facciones en estos grupos que uno cuando aborda el tema, uno tendería a pensar que toda la agenda Illuminati o Bilderberg Que ni hablamos es de una los sola. Sí, o sea, Ah, toda esta gente que gobierna, sí, porque por ejemplo en la lista Forbes uno ve a los primeros y uno cree que los más ricos del mundo son Carlos Slim y esta gente que uno conoce.
pero por encima de ellos, pero por miles de Están todos los miles, jeques. están toda la gente que nadie sabe quiénes son. Hoy día entró Mark Zuckerberg en esa lista. Pues por en encima la de lista toditos. oficial. Pero Por eso es encima de lo- toditos. Y muy por debajo de los visibles están Johnny Depp y Angelina Jolie. Y todo el mundo cree que esa gente es la más rica del mundo y son unos No. chichipatos Claro, son comparados unas con... bacterias. Sí, Y además económicamente Pero lo que te quiero decir es que Quebrable, hay un razón. montón de facciones. Entonces, no todos están de acuerdo. Por ejemplo, Donald Trump está muy en contra de la facción de Hillary Clinton. ujú. Lo que no quiere decir que él no esté en otro grupo también secreto y en otro Que grupo también de... habrá que ver. Pero a mí, soy súper sincera, a mí Por favor. personalmente me molesta tanto canadienses hablando tanto de Trump y el gobierno de Trump y las conspiraciones, bla, bla, bla. Chilenos hablando de Trump, colombianos hablando, habiendo tantos problemas en nuestros países. Eso es ver la paja en el ojo ajeno y no la No, y nuestros viga en el países propio. están en Claro. la misma situación. Porque, por ejemplo, Tenemos- Piñera es un masón de no sé qué grado. Ladrón. No. Pues, o sea, Y No, si ladrón y masón ladrón. suenan, riman. No voy a entrar en eso. Hay mucho No, no, masón no, inocente. hay mucho masón Literalmente un inocente. ladrón y fue Ya te dije que no creo en nada. no, En nadie. que pasó por procesos judiciales, y fue presidente de Chile y tiene posibilidades de ser presidente de Chile nuevamente. Claro. No me voy a referir a cada uno de los partidos porque sinceramente tenemos un dicho bien feo, pero lo voy a decir. ¿Sí? La misma mierda, distintas moscas. Claro, En claro. este minuto hay absolutamente carencia de fundamentalismo. Claro. Entonces, todo el mundo realmente Envilece. ya, no ven. Ah, ok, todo- se enseguece. enseguecidos por este Trump Media Information. Pero tenemos tantos problemas más cerca Claro. aún. No, es que hay Entonces, una pero tendencia no. en los medios como a generar héroes y villanos. Sí. Y Busca los los héroes- villanos y los héroes en tu pueblo. Y ni los, Eso diría. pero ni los Bueno. héroes son tan héroes ni los villanos tan villanos. O sea, por ejemplo, mi hija adora, bueno, no, yo también, a Obama. Ah, yo Me pensé cae que iba a súper decir, bien. mi hija adora a su novio. No, adora a A su Obama. papá. Y yo también, a mí me cae súper simpático, el tipo me parece genial, me parece... Ay, Pero si vos te pones a investigar, el tipo no es tan fantástico. Bueno, Pues vas a cuando- encontrar pues como información Nelson Mandela, para Que la cuando, quieras. que cuando el tipo, Mandela. cuando Gandhi incluso. ustedes se acuerdan que cuando La Obama madre llegó a la Teresa era una presidencia, porquería. ustedes Pero se acuerdan, exacto, discúlpame Sí, que te sí, sí, interrumpa. Vas a encontrar para el lado que quieras. Por eso, pero hay vas, que investigar, porque... vas a encontrar de todo. Yo creo que va a tocar hacer la solo parte quería decir dos. para Obama que si ustedes se acuerdan que cuando llegó a la presidencia le dijeron, preste acá su Blackberry, porque usaba Blackberry, y le tenga este iPhone. ¿Sabes qué? Me pareció muy bueno en una película de Nicolas Cage donde él investiga esto de los presidentes, que hay un libro secreto donde los presidentes como que cuando llegan a presidentes, llegan inocentes. No creo que sea tan así, pero es divertido. Y una vez son presidentes, los llevan a ver la verdadera información y tal. Y todos habían visto muy a Espérate, divertido. Nicolas BlackBerry. Cage alguna vez. Convengamos que BlackBerry Es fue el canadiense. único sistema que funcionó después del terremoto. Ah, yo pensé que tú me ibas a decir, es canadiense. 8.6 en Chile y lo único que funcionó después del terremoto fue el BlackBerry. BlackBerry. Y los otros no funcionaban. Antes de irnos, porque ya la productora está que nos hace así, ya debajo del No, tiempo. Ya, pero Dejemos dormir no a esta terminaste gente. de contestar y Ay. he visto, ¿Cuál? temo lo que vas a responder, no temo, estoy seguro de lo que vas a responder. No Este, temas. no, jamás. Hace tiempo. Pero porque lo has venido mencionando, incluso se lo comentaste a Javier Eduardo. Sí. ¿Sí crees entonces que estas pequeñas células, que estos pequeños locos, que esta pequeña gente que está haciendo locuras y cosas Sí. diferentes pueden ser la solución? Sí, absolutamente. Tengo fe, tengo esperanza y definitivamente creo que ese es el camino. Es individual el camino. El camino es individual, pero puede que encuentres individuos que piensen como Por eso, tú. mientras más te juntes con gente que te aporte y que vos le aportes, Sí. mejor. Sí, yo Pero creo la que realidad la genera. nos tienen convencidos de que no hay alternativa, de que no se puede luchar contra el De que no sistema, puede salir de este de que sistema. somos muy pequeños. Yo creo que mi mensaje es que somos inmensos. Ujú. Y si encontramos gente tan inmensa como nosotros, podemos hacer el Es cambio. que la gracia de la idea de la granja humana es que los seres humanos son algo así como dioses. Solo que llegan unas razas parásitas que los obligan a pensar de cierta manera que los favorece a ellos. Ese es el cuento de la granja.
que el pollo es muy poderoso. Solo que si el pollo está tontado, trabaja para mí. Pero si el pollo no está tontado, Y si es un un pollo dios. con peste, no hay quien lo compre. Y la bicicleta es un gran ejemplo de estos pequeños, de un grupo de De personas pequeño grupo. que decide hacer algo diferente. Yo- Y podría decir, oh, hay 20 estaciones de radio y 824.000 programas, y si vas online hay 4 millones. Y aquí Yo- estamos. Yo temo desilusionarte, a nosotros nos auspicia CNN. La Ford. Tesla. Tesla. Norman Espinosa. Blackberry nos auspicia, miren. Norman Espinosa dice, hay una conspiración muy importante que es para salvar a Melanie. Y se muere la risa y dice, salvemos a Melanie. Norman, por favor, cuéntanos quién es ¿Quién es Melanie. Melanie? A lo mejor la invitamos a la bicicleta. Debe ser de la- conocidísima, ¿no? Sí, debe ser Y nosotros somos los brutos que no tenemos idea. Son 7:12 de la noche, Bueno. así que ha pasado 1 hora y 12 minutos de este Vamos. programa. Eso es lo que sucede cuando, gente. cuando Ay, lo sí, el respeto siento, del tiempo de la gente y la productora. productora. Volvamos a invitar a Paula para el tema de la luna. El tema No, de la luna. no, pero quedan dos Hablemos programas. de la luna. Quedan 2 programas ¿Qué? con Melanie. Con Paula. Melanie y la luna. El de la luna y el de los Illuminati. No dijimos nada de los Bueno, malparidos de me pueden invitar a lo que quieran. Yo Ok. encantada de venir. Sí, no entramos con los masones, no entramos... Es que el tema es muy Oye, amplio. a mí ese tema no Y me con los parece... templarios. Oye, no, pero a mí el tema de los masones, ¿sabes Y cuál- Jesús y cuál- María cuál- Magdalena, no tocamos el tema de Jesús y María Magdalena. No, hay tantos temas para hablar. Pero a mí En lo la que me... última cena, deciera Jesús era. ¿De a quién se le ocurre poner a todos a cenar al lado de allá y a nadie al Lady lado de B, acá? Lady ¿Y B, quién tomó la cuando foto? iba en el ¿Y puente. quién tomó esa foto? No, ¿Sabes no. qué? Cortame Córtalo, esto mientras córtalo, nosotros seguimos aquí porque- Sí, politizando. porque realmente yo lo que quería decir era que a mí me parece... Ya ni sé de qué iba a hablar. De la Lady B. No. María Magdalena. No. Lo que a mí no me da confianza de los masones, que solo se reúnen hombres. Sí, muy sospechoso. No, eso Ve, muy se unieron Juan Camilo y Sabito al final, entonces... Sí. Sabito, ese es el que hay que Ah, traer para este Melanie, programa. Melanie es la esposa de Trump, dice no. Melania Trump. Melanie me escribe aquí, lo que pasa es que... Siéntate. Siéntate que estás... No, yo creo que ocupada. ya habíamos Sí, terminado. gracias, chao. Nos vemos la otra Chao. semana, ya veremos.